En Compostela celebrouse o primeiro aniversario da credencial canina e trouxo para este primeiro ano de vida un agasallo especial, o Dogfluencer Meeting, unha peregrinación simultánea e solidaria de peregrinos. O fomento do turismo canino, en concreto tamén da peregrinación con can. De que todo el mundo pueda ir con su perro a cualquier sitio sin necesidad de tener que pedir permiso. Peregrinos que fan o camiño cos seus cans para gozar da experiencia, pero que traen tamén reivindicacións. Iago Buscadono apareceu hai 2 anos no camiño e tamén no camiño busca agora alguén que o queira acompañar.
nuestra primera pegatina. Aquí la tenemos. Estamos en el alojamiento Paso. Y nada, ya tenemos nuestra primera pegatina. Pues que consideran os seus cans como alguén máis da familia. Todo isto organiza a PACA, que é a Asociación Protectora de Animais do Camiño, e para que? Pois para fomentar o camiño, por suposto un camiño ético, tamén para loitar contra o abandono e contra o maltrato animal, e tamén para fomentar o turismo canino. Ito verdade, Santi? Seguro que sí. Bueno, Santi é o presidente da PACA desta asociación, que é organizadora de todo este evento, non? Exacto, o do Influencers Meeting, que vimos a intentar seducir a población galega e os empresarios dun xeito novo, estilo dog friendly. E xente de toda España que está facendo camiño para xuntarse no Obradoiro. Eso vai ser... Sí, vai ser a hostia. A parte de Pilar, que xa se sentou ali a descansar, está aquí Iago. Este é un can moi especial, verdade, Alba? Sí. Contanos. Sí, Iago é a verdade que é un can especial e encantador. Eu son a súa casa de acollida e demostroume dende o día cero un montón de cariño, aprende super rápido, é maravilloso, a verdade. Por que acolleches a Iago? Bueno, eu sempre tiven ganas, non, de ser casa de acollida e un pouco este ano, pois, porque era compatible ca miña vida, decidí ir a conocer a PACA, que me explicasen un pouco que era todo o que tiñas que facer para selo, e eles me presentaron un pouco a Iago. Eu non pedía ningún can en concreto, un que se adaptase a min e eu a él, e foi conecelo, e a verdad que super rápido nos levamos genial e nos adoptamos genial un ao outro. Santi, Iago ten unha historia, non podemos estar onde a él. Iago ten unha historia especial porque foi un can que atopastes abandonado no camiño, non? Sí, o trouxe unha peregrina italiana, normal, unha peregrina que viña que o rescatou e o trouxe onde a nós. Estes cans agora tamén vai poder obter a súa propia credencial do camiño. E allí temos a máis compañeiros que están facendo camiño que nos van a contar a súa experiencia. Mirari. Ves, se sabía que non me iba a acordar o nome de Mirari, que significa milagre en euskera. En euskera, sí. Porque é un milagre esta perra, non? Sí, nos la trajeron de un contenedor de basura y la subieron a una protectora. Y como era tan pequeñita, pero tenía apenas un mes de vida, pues se metió entre las rejas. Y una perra la enganchó y le sacó un ojo. Yoli, los tuyos también tienen una historia detrás, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, Cronos apareció en la basura también, en un contenedor siendo pequeñito, y Freya apareció en un huerto en Albacete, completamente sola. Sí que queremos dormir con nuestro perro. No queremos que duerma fuera, no queremos que duerma en una habitación aparte. Yo creo que cada vez la gente está más concienciada de que un perro educado puede estar en cualquier sitio, y entonces sí que se abren a dejar más perros. También hay mucho más turismo que quiere llevar a sus mascotas, entonces... Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar, morrome de soidade. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades. E das entrañas me dollo.
Dóllome de dor ferida que antes tiña vida enteira, dóllome de dor ferida que antes tiña vida enteira, e hoxe teño media vida. Solo media me deixaron os que a dalo me trouxeron, solo media me deixaron os que a dalo me trouxeron, os que a dalo me roubaron. Non me roubaron traidores, son os amores toliños, non me roubaron traidores, son os amores toliños, son os toliños amores. Que os amores xa fuxiron, as oidades viñeron, que os amores xa fuxiron, as oidades viñeron, de pena me consumiron. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar, morrome de soidade. Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, e das entrañas me dollo. Dóllome de dor ferida que antes tiña vida enteira, dóllome de dor ferida que antes tiña vida enteira, e hoxe teño media vida. Solo media me deixaron os que a dalo me trouxeron, solo media me deixaron os que a dalo me trouxeron, os que a dalo me roubaron. Non me roubaron traidores, son os amores toliños, non me roubaron traidores, son os amores toliños, son os toliños amores. Que os amores xa fuxiron, as oidades viñeron, que os amores xa fuxiron, as oidades viñeron, de pena me consumiron. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos, é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo o meu percorrido. Para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apóiome nas lembranzas e alimentome de sons, e nutrome das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia.
E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado. E cabo do silenciado cantar quero con paixón. Ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón. Aspiro a soñar experta para facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta. E cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando cansorreo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro baleiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón. Ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, aínda sendo a bandeirada dos que as levan de perder, e por eles que morrer sentíndome acompañada. E na liberdade áurea do melódico elemento baila risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei. Dar un poco más visibles a los perrillos que queremos que vengan con nosotros a todos los. Claro, lógico, y además que nos ilusionado. E cabo do silenciado cantar quero. Os animais non son objetos, esa consideración xurídica xa está cambiando, pero tampouco son solamente parte do medio ambiente, son individuos e como tal deberían entrar dentro da consideración de protección do camiño de Santiago. Cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción. Bueno, que consiste ser caso de acollida? En coidar a un animal, neste caso a un can, a Iago, durante o tempo que é posible ou ata que consigue unha adopción definitiva. E pasarme unha pequena enquisa para ver que can se adaptaba mellor a min e cal e ao revés, non é viceversa. Iago, que é un can de 3 anos, que un dos que máis tempo leva na protectora, e que foi atopado por unha peregrina italiana mentre facía o camiño, e o recolleu e o levou a Paca. Yo siempre que alguien me dice, un amigo o alguien me dice que va a adoptar o a comprar algún perro, siempre le hago la misma pregunta, y es que si puede o quiere responsabilizarse de un animal para todo el resto de su vida. Vale, pues lo mínimo que un perro necesita son 3 paseos diarios como mínimo, y son paseos reales, paseos de mínimo 20 minutos, que el perro pueda oler, que el perro pueda pues, estar con otros perros, relacionarse. Y a la hora de decidir el tener un animal en casa, creo que tiene que estar de acuerdo todo el mundo, todo el que convive. La relación amable con la mascota o pet friendly comenzaría con entender que los animales que viven con nosotros son miembros de nuestra unidad, de la unidad familiar, y queremos dedicarle parte del poco tiempo libre que podemos tener en nuestra vida. Queremos hacer gestiones con ellos, queremos ir a la compra, queremos pasear, salir a comer, salir de viaje, y esto muchas veces pues resulta muy difícil. Hay muchos hoteles en los que te llega alguien muy borracho a las 9 de la noche y le niega el derecho a admisión porque sabes que va a ser un problema. Sin embargo, te viene una persona
normal, sin ningún escándalo y pues no tiene ningún motivo para echarlo de allí. Nos preguntamos por qué no pasa lo mismo con los animales. Si un animal viene bien educado, si un animal viene de buena manera, limpio, no tiene por qué dar ningún problema. Y ese compartir, el Camino de Santiago nos iguala a todos mucho, porque da igual de dónde sea, lo rico o lo pobre que sea, al final vas con lo que puedes cargar del punto A al punto B y todos los que van contigo tienen el mismo objetivo. Entonces nos igualan mucho y eso nos hace que podamos compartir mucho de nuestra vida desde ese punto de vista común que en nuestro día a día pues no tendríamos. Y ese espíritu pues extenderlo hacia los perros, extenderlo hacia las personas que pueden viajar con perros. Voy a hablaros un poco más o menos de cómo integrar al perro en nuestra vida en general, tanto en el trabajo como deporte como en el ocio, que también es muy importante para ellos. Nosotros, bueno, competimos en canicross a modo deportivo y luego también pues trabajamos en algunos coles y hacer mucho hincapié en eso, en que el perro también tiene que ir a la playa y dejarlo oler a su rollo y no siempre ni tirar de mí, ni tirar de algo, ni estar trabajando. Entonces el perro tiene también que ser perro muchísimas veces. Y ya puede pasar. Y que al final todos somos perros y todos necesitamos físico, mental y descanso. Entonces, para quedarnos con la lengua de fuera. Este verano me voy a hacer el Camino de Santiago. Bueno, lo primero, tenemos que ser conscientes del perro que tenemos. ¿Qué tal está mi perro de forma y cuántos kilómetros podría hacer con él en un día? Bueno, una vez que dices, vale, tengo mi perrito en forma, voy a ponerme una fecha. Y esa fecha voy a plantearme las etapas. Cuántos kilómetros puedo hacer, dónde voy a dormir, el estado vacunal de mi perro, su desparasitación, un botiquín diario para sus cuidados, el botiquín de emergencia y una lista con números de teléfono que vas a necesitar o esperemos no necesitar durante el camino. Siempre todas las noches tenemos que revisar las almohadillas que estén bien. En este camino el portugués, a diferencia del francés, sí que es verdad que hay más tramo de asfalto. Entonces, yo por lo que he visto no lo recomendaría para nada hacerlo en verano, porque yo creo que el asfalto para las almohadillas del perro es fatal. En el camino no nos hemos encontrado a nadie en este camino que tenga miedo a los perros, al contrario, lo han acosado. Lo han acosado a fotos y ¡ay, qué bonito, qué bonito! Hasta el punto de decir, por favor, me lo estáis agobiando. Una de las cosas más importantes que tengo en mi presentación es que hacer si nos encontramos a un perro abandonado, aunque todos nos hemos leído los panfletos de alpaca que hemos repartido y bueno, hemos ido sermoneando a la gente. Lamentablemente, ahora mismo, trenes, autobuses y aviones quedan completamente descartados a no ser que tengas un perro pequeño, directamente no los admiten. Entonces la única forma que tenemos es llegar por nuestro coche particular. En nuestro caso queríamos hacerlo entero y 13 días de peregrinación a una media de 30 o 40 euros por noche se ponen muchísimo dinero para muchas personas y casi un artículo de lujo cuando el Camino de Santiago no debería ser eso. Nosotros hemos compartido habitación con chicos a los que no les gustaban los ronquidos y han preferido dormir con nosotros. Nos encontramos con una lluvia torrencial espantosa y yo podría haber seguido perfectamente, pero escogí llamar transporte y llegar a la siguiente etapa porque antepuse sus necesidades a las mías y yo creo que eso es la generosidad. Yo tengo que decir que estoy muy orgullosa de ellos. Muy orgullosa de ellos porque yo sé que no tengo perros perfectos, pero durante el camino se han comportado de forma ejemplar, porque han respetado el espacio de otros animales, porque ellos han sido los que me han cuidado a mí y han estado pendientes de que yo no me retrasase, de que si yo me tropezaba, estar a mi lado enseguida, de estar esperándome, porque claro, ellos iban súper delante de mí, de estar esperándome y de, en los momentos en los que yo he flaqueado, con una sola mirada, alentarme para seguir. ¿Realmente merece la pena llevar a tu perro al Camino de Santiago cuando sabes que te puede pasar esas cosas?
pues sí merece la pena. Yo no creo que a mis perras, aun teniendo algunas quemaduras en las patas, no se hayan perdido ni ningún olor, no hayan perdido ningún rastro, no hayan conocido un montón de gente, también se han hecho fotos con muchísimas personas. Es una experiencia que voy a animar a todo el mundo que me pregunte, pese a todos los inconvenientes que he tenido en este segundo camino. Llévate a tu perro al Camino de Santiago, que huela, que disfrute, que lo conozca la gente, enseña a la población que te puedes llevar a tu perro a cualquier sitio. O sea, en los albergues a los que hemos estado, en los que nos decían, no, es que va a ser la primera vez que deje perros, entonces a ver qué tal se portan. Y hoy, esta mañana, aún así me siguen diciendo, jo, qué contenta estoy de haberlos dejado, jo, qué alegrías tengo. También... xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como ha subido, aunque as vegadas saudoso, faise no arrechouchino. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señaldade me espanta. E o meu carro é serenadura, sabe se carballo e freixo, que fermosa a súa feitura, que lixereza do eixo. As cousas vanse aledando por onde o meu carro pasa, carreta merva probando, traime a colleita pra casa. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro